Buenas tardes, yo voy a hablar del libro llamado Steve Jobs, Lecciones de Liderazgo. Este libro, primero que nada, comienza hablando de quién fue Steve Jobs. Steve Jobs fue la persona que cofundó la empresa Apple en el garage de su casa y que conforme fueron pasando los años fue llevando a la empresa al éxito, y que al mismo tiempo, conforme fueron pasando los años, fueron ocurriendo muchos acontecimientos, como por ejemplo que fue destituido de dicha empresa y que años después regresó a la empresa a salvarla de una bancarrota casi inevitable. También fue una persona que impulsó a muchas industrias a llegar al éxito, y gracias a la tendencia de su comportamiento desagradable, porque así lo consideraban muchas personas, por ser una persona, por su forma de trabajar, por su intensidad de trabajar, por cómo pensaba, logró trabajar con muchas personas inteligentes, de mucha capacidad mental, así como la de él, y con las cuales logró crear muchas cosas asombrosas, muchas cosas increíbles e importantes para el mundo. Jobs y la empresa Apple encadenaron muchos más éxitos que cualquier empresa en innovación contemporánea. De hecho, una vez le preguntaron a Steve Jobs que si cuál había sido su creación más importante, a lo que pensaron que él iba a contestar que había sido un producto, por ejemplo iPhone o Mac, pero no fue así. Él contestó que su creación más importante era la empresa Apple. De hecho, decía que el hecho de haber creado una empresa duradera, según él, era mucho más difícil y mucho más importante que crear un buen producto. Bueno, enseguida voy a hablar acerca de los 14 puntos en los que él se basó, o los cuales fueron la clave de su éxito. El primer punto es: concéntrate. Cuando esta persona regresó a la empresa, esta empresa estaba produciendo muchos ordenadores, o sea, muchas versiones del Macintosh, a lo que él dijo: no, vamos a hacer 4 cosas, pero las vamos a hacer espectacularmente bien. Para esa persona era sumamente importante centrarse en el desarrollo de pocos productos y hacerlos excelentes, en lugar de hacer muchos al mismo tiempo. Y es que incluso es lo que pasa hoy en día. Muchas empresas no se especializan en una sola cosa, no se enfocan en una sola cosa, y es lo que las lleva a la quiebra. De este punto es de donde surge la frase: decidir lo que no hay que hacer es tan importante como decidir lo que hay que hacer. O sea, concéntrate y enfócate en pocas cosas para que logres grandes resultados. El punto número 2 es: simplifica. La habilidad de esta persona para concentrarse iba acompañada de un instinto, el cual era simplificar las cosas, es decir, centrarse y eliminar las cosas innecesarias. El enfoque en esto es crear productos excelentes sin componentes innecesarios y con un diseño extraordinario. Por ejemplo, una computadora Mac. Una computadora Mac se actualiza sola, nunca se actualizará sola, a diferencia de una computadora Windows. Las Windows se actualizan solas y esto hace que las personas pierdan mucho tiempo. Otro punto es el punto número 3, que es: responsabilízate de todo el proceso, o bien lo que él decía, responsabilízate del paquete completo. Esto hace referencia a lo que él y su empresa hacían: asumían la responsabilidad completa en la experiencia del usuario, algo que muy pocas compañías hacen. Ellos se responsabilizaban desde el funcionamiento del microprocesador del iPhone hasta la experiencia que tenía un cliente en la tienda Apple. Aquí él decía que cuando estás atento de todo el proceso y te enfocas en el cliente, pueden suceder muchas cosas buenas, como por ejemplo el reconocimiento de las personas como una buena empresa, la reputación, las ventas, entre otras muchas cosas. El punto número 4, y uno de mis favoritos, es: cuando te quedes atrás, da un salto adelante. Es uno de mis favoritos por la situación que explicó haber vivido Steve Jobs, donde inicia diciendo: el distintivo de una empresa innovadora no es solo ser la primera en tener nuevas ideas,
también es saber cómo dar un salto al frente de la competencia. Es lo que ocurrió con Jobs cuando diseñó el primer Mac. Cuando diseñó la primera computadora Mac, él se enfocó en que fuera útil para manejar fotografías y videos, olvidándose por completo de la música. Para esto, la competencia ya había innovado, había sacado pues computadoras que estaban reproduciendo música, que estaban descargando música y que incluso estaban grabando CDs con música. Para esto él se sintió muy tonto porque pues él había creado algo impresionante, un gran producto, algo que iba a apantallar a todos, pero para esto la competencia pues ya estaba más delante que él. A lo que él dio un salto más adelante que la competencia. No se centró en hacer algo igual, sino en crear algo diferente. En este caso fue el iPod y las iTunes. Y para esto, él ya estaba pensando en que la competencia iba a crear pues teléfonos con música integrada. Para esto él creó iPhone. Y está bien padre porque concluye con una frase que dice: si no nos devoramos a nosotros mismos, lo harán otros. Otro de los puntos es el punto número 5, que es: piensa en los productos antes que en los beneficios. Es decir, dale importancia al producto, crea un buen producto, ofrece un buen producto antes de pensar en los beneficios. Es decir, antes de pensar, ay, ¿en cuánto lo voy a dar? O pues cuánto dinero me va a generar. Obviamente sí, ¿no? Pero piensa antes en los productos, en hacer algo bien para que esto tenga un buen impacto. En este punto se comenta cuando Jobs estaba diseñando el primer Macintosh, él decía que no se centraran en el precio del producto, sino más bien en sus capacidades. El resultado de eso fue que lo despidieron pues porque les costó mucho dinero. Y pues de ahí surge la frase que dice: céntrate en crear un buen producto y los beneficios solos llegarán. Bueno, una vez que él fue despedido, Apple se centró en los beneficios y dejó de innovar. Y la consecuencia de esto fue que pues los llevó casi a la quiebra. Cuando Jobs regresó, se volvió a enfocar en innovar y creó un equilibrio perfecto para los productos y salvó pues la empresa. El punto número 6 es: no dejes que los focus group te esclavicen. Uno de los miembros le preguntó a Jobs si debían realizar algún estudio de mercado, a lo que él respondió que no, que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. A lo que él decía: nuestra tarea es leer cosas que aún no están en la página. Él decía que la intuición en este punto era muy importante. Y si nos ponemos a pensar, pues sí tenía razón. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere o lo que necesita hasta que se lo enseñas. Por ejemplo, alguien sabía que necesitábamos un McDonald's, un Starbucks, un Cafenio, por ejemplo, un Netflix. No es así porque, pues como él lo menciona, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. El punto número 7 es: distorsiona la realidad. Este punto habla de la capacidad de derribar los imposibles, es decir, crear un campo de distorsión, forzando la realidad y logrando los resultados. En este punto se menciona un ejemplo de un trabajador de él que necesitaba 6 meses para desarrollar algo. Él le dijo: lo puedes hacer en 4 días, lo presionó, pero para eso pues hizo que se la creyera que lo podía lograr en 4 días. Y así fue, lo logró en 4 días gracias a que pues distorsionó la realidad. Fue más allá de lo imposible. El punto número 8 es: transmite. Un punto muy bonito, transmitir. Una persona le enseñó que la gente sí juzga un libro por su portada. El ejemplo clásico de Apple son sus empaques, ya que al abrir el producto pues te está creando o te hace vivir una experiencia agradable. También está el ejemplo de cuando prendes el teléfono iPhone y te saluda un hola, ya desde ahí te hace vivir una experiencia padre y pues tú piensas que el producto es una maravilla. El punto número 9 es: exige la perfección. Él decía: quiero que algo sea tan hermoso como sea posible, aunque nadie vaya a verlo. Este punto también está muy interesante porque destaca algo que le dijo su papá.
O sea, algo bonito que le dijo su papá. Un gran carpintero no usaría madera pues mala para crear los interiores de un closet, aunque nadie vaya a verlo. Él decía, si vas a hacer algo, Jobs decía, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si vas a crear algo, créalo bien. Así sea por adentro, así sea el interior de algo, aunque nadie vaya a verlo, hazlo a la perfección. El punto número 10 es trabaja con los mejores. Él decía que con el paso del tiempo había aprendido que trabajar con gente muy buena era algo bueno. Gente que no ocupaba decirle qué hacer, gente eficaz, gente eficiente, gente inteligente, gente con capacidades como las que él tenía mentales, gente que estaba abierta a nuevos retos y hacer lo imposible posible. Trabaja con los mejores. El punto número 11 también está muy padre. Dice, fomenta el cara a cara. A pesar de ser un habitante del mundo digital, un amante de la tecnología, una innovación, un innovador en la tecnología, él era un gran defensor de las reuniones cara a cara. Decía, existe la tentación de creer que las ideas pueden desarrollarse a través de correos, a través de chats, pero a él no le gustaba eso. Él defendía el cara a cara porque decía que cuando uno conoce un tema, uno lo defiende, uno lo habla, uno lo debate con otras personas y de ahí pues surgen ideas, que era lo que pues él decía. Él planeaba reuniones con personas, discutían cosas y proponían nuevas ideas y se quedaba con las mejores. Pero a lo que voy es que él decía pues que no necesitamos de 10 diapositivas para poder hablar de un tema cuando lo conoces, cuando realmente sabes de lo que estás hablando. El punto número 12 es mantener una visión general sin olvidar los detalles. Jobs era un apasionado en los grandes temas y en los menos importantes. En este caso, por ejemplo, en la creación de complejos servidores y hasta el color de los tornillos que irían, por ejemplo, en el interior del Mac. Él era un intenso. Él mantenía una visión general en todo, desde el detalle más mínimo hasta el detalle más complejo. Número 13 es combina las humanidades y las ciencias. En este caso, pues sería la experimentación. A prueba y error, pues puedes lograr muchas cosas. Puede que no, puede que sí, pero pues eso solamente lo vas a saber combinando una cosa con la otra. En este caso, Jobs vinculó las humanidades con la ciencia, la creatividad con la tecnología y el arte con la ingeniería y logró crear muchos productos buenos, muchos productos que en la sociedad tuvieron un gran impacto tecnológico sobre todo y que pues hoy en día todavía se sigue viendo, se sigue desarrollando. El punto número 14 es sigue hambriento, sigue insensato. Eso es lo que formó a Jobs, eso es lo que lo llevó al éxito. Entre todos estos puntos, fue un hombre con mucha ambición que nunca tuvo miedo de cambiar el mundo. Ese fue su objetivo de vida, yo creo, cambiar el mundo, mejorarlo, avanzar, avanzar y avanzar. Las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian. En este caso, él fue esa persona. Y bueno, estos serían los 14 puntos de las lecciones de liderazgo que llevaron a Steve Jobs y a la empresa Apple al éxito. Empresa que actualmente sigue siendo una de las más brillantes y más importantes en el mundo entero. Y que aún a pesar de la muerte de Steve Jobs, yo considero que quedó aún su legado, por ejemplo, en el sentido de innovar, innovar, innovar. En este caso, por ejemplo, los audífonos, el Apple Watch, entre otros tantos productos que han creado aún después de que Steve Jobs ya no está. Se me hizo bien padre este libro, tiene muchos puntos muy importantes, muy interesantes
dos, tres muy personales. Los tomo como consejos de vida, así como lo dice este libro, para llegar al éxito. Muchas gracias.